Nunca imaginé que el destino me llevaría a una cabaña perdida entre los árboles muertos de un bosque helado, con una misión que sonaba más a sentencia que a encargo. Me entrenaron durante años para cazar, infiltrar, eliminar. Era lo único que sabía hacer. Pero esa noche, la nieve parecía susurrarme que algo iba a cambiar. Mis botas crujían sobre el hielo mientras me acercaba a la casa. Las luces estaban apagadas, pero el olor era inconfundible. Lobo, no uno cualquiera. El alfa. El que destruyó aldeas enteras, el que hizo temblar a los clanes humanos, el monstruo. El plan era simple: entrar, envenenarlo, desaparecer. Pero justo cuando iba a cruzar el umbral, los vi, 3 lobos enormes, con los ojos llenos de hielo y súplica. No gruñían, no atacaban, gimiendo, se arrastraban hasta mí como si mi presencia significara algo más que una amenaza. Me quedé congelada. Uno de ellos, el más grande, de pelaje plateado y cicatrices en el cuello, se acercó y empujó con la cabeza la puerta de la cabaña. La abrió para mí. Mi entrenamiento me gritaba que era una trampa, que los cambiaformas son manipuladores, violentos, impredecibles, pero mis piernas no me obedecieron. Entré. Dentro, el aire era cálido, una chimenea apagada, muebles rústicos cubiertos de polvo, y un olor. Era como madera quemada mezclada con algo salvaje, algo que me hizo estremecer. No había nadie, o eso pensé. Por fin estás aquí. La voz, grave y rota, me paralizó. Venía del rincón más oscuro de la sala. Un hombre emergió de las sombras, alto, con el torso desnudo, cubierto de cicatrices. Su mirada se clavó en mí como si supiera cada parte de mi historia. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Soy el alfa que viniste a destruir. Y entonces sonrió. Era el monstruo, pero no tenía miedo. Tenía algo peor, curiosidad. Me quedé paralizada. Su voz tenía un tono que no era arrogante, era resignado. Como si ya hubiera aceptado su destino, como si no esperara resistirse. ¿No vas a atacarme?, pregunté, con la mano aún en la funda del cuchillo. No, si tú no lo haces primero. Se acercó un paso, solo uno, lo suficiente para que el fuego invisible entre nosotros ardiera más fuerte. Mis sentidos estaban entrenados para detectar mentiras, pero todo en él era real. Las cicatrices, la mirada cansada, el leve temblor en sus dedos. No parecía un líder salvaje, sino un hombre marcado por pérdidas que yo aún no comprendía. ¿Sabes quién soy?, dije, midiendo cada palabra. Claro, eres la enviada por los clanes, la humana entrenada para matarme. Habló como si fuera un hecho que no le afectaba. Pero si hubieras querido matarme, ya lo habrías hecho. Ese comentario me desarmó, porque tenía razón. ¿Por qué dejaste que los tuyos murieran? ¿Por qué no te defendiste? Le solté, sin filtro. Y entonces, lo vi, el cambio. Sus ojos, dorados como brasas dormidas, se encendieron con una furia contenida, porque no era una guerra justa, y porque matar por orgullo no me hacía mejor que ellos. No supe qué responder. Nadie me había hablado así. Nadie me había mirado con esa mezcla de culpa y esperanza. Fue ahí que me di cuenta. No lo conocía. Solo conocía las historias que contaban sobre él. ¿Por qué me dejaste entrar?, pregunté finalmente. Porque necesito que veas, antes de que me juzgues, antes de que me destruyas. Mis dedos temblaban, no de frío, sino de duda. ¿Y si todo lo que sabía era mentira? Si estás tan confundido como yo en este momento, comenta abajo qué harías tú en mi lugar. ¿Confiarías en él? Y si no quieres perder lo que viene, suscríbete ahora. Dormí con el cuchillo bajo la almohada, no por miedo, sino por costumbre. Él se quedó en la sala, sin camisa, como si el frío no lo tocara. Por momentos, oía su respiración, lenta, pesada, como si cada exhalación cargara anos de culpa. Desperté con el aroma del té. No sabía si preferías amargo o dulce, dijo desde la cocina, sin volverse a mirarme. Me levanté lentamente, aún evaluando si todo esto era parte de algún juego mental. Pero algo en su voz, otra vez, descolocaba todo mi entrenamiento. Sonaba cotidiano, humano. Me senté frente a él. El vapor del té subía entre nosotros como una barrera invisible. Lo observé con atención. Tenía el cabello desordenado, la mandíbula tensa, pero no había hostilidad. Solo una tristeza profunda que le colgaba de los hombros como una capa mojada. ¿Dónde están los otros?, pregunté. Los que sobrevivieron se escondieron. Los que no están bajo la nieve. Sentí un nudo en el pecho, pero lo tragué. ¿Y tú? ¿Por qué sigues aquí? Porque si yo desaparezco, ellos se olvidan de que existimos. Y si existimos, tal vez algún día nos comprendan. Cerré los ojos un segundo. Esa no era la respuesta que esperaba. Levanté la mirada y decidí cambiar de enfoque. ¿Por qué los lobos me dejaron pasar? Casi me arrastraron hasta aquí. Sus labios se curvaron, pero no era una sonrisa. Era más bien un gesto de dolor contenido. Porque te reconocieron antes que yo. ¿Reconocieron qué? Que tú no venías a destruirnos.
Venías a encontrar la verdad. Supe entonces que algo en mí ya había empezado a romperse. No podía seguir viéndolo como un enemigo, pero tampoco podía olvidar por qué me enviaron. No me estás manipulando, ¿verdad? No sé hacerlo. Nos quedamos en silencio, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Esa noche no dormí, no por miedo. Por primera vez era otra cosa. Confusión, deseo, rabia y una voz interna que empezaba a dudar de todo. Y en medio de ese torbellino, supe una cosa con certeza. Yo ya no era la misma que había cruzado ese bosque congelado. Esa madrugada, el viento golpeó las ventanas con la furia de una bestia herida. Me senté al borde de la cama improvisada, abrazando mis rodillas. Había algo no dicho entre nosotros, algo enterrado bajo las palabras que él pronunciaba con tanto cuidado. Me levanté en silencio y lo busqué en la casa. Estaba afuera, sin abrigo, de espaldas a mí, mirando hacia el bosque como si esperara a alguien que no volvería. ¿No tienes frío? No el tipo de frío que se quita con ropa. Su respuesta fue un susurro arrastrado por el viento. Me acerqué sin saber por qué. Tal vez necesitaba oír más. Tal vez necesitaba que me dijera algo que me diera permiso para quedarme o para irme. Dijiste que los tuyos me reconocieron. ¿Cómo? Nunca había estado aquí. Se volvió con lentitud. Sus ojos parecían cansados de cargar secretos. Porque olías a alguien que ya conocíamos. Mi cuerpo se tensó. ¿A quién? A ella. Esa palabra me atravesó como un cuchillo invisible. ¿Quién es ella? Él no respondió enseguida. Bajó la mirada, como si revivir ese recuerdo lo rompiera por dentro. Mi compañera, la que perdí cuando todo esto comenzó. Mis labios se separaron para hablar, pero no salió nada. El peso de esa revelación era demasiado grande. No entiendo, tampoco yo, pero tu olor, tus gestos, es como si el destino me la hubiera traído de nuevo, en otra forma, con otro propósito. Me alejé un paso. No quería ser un reemplazo. No quería ser un reflejo de alguien más, pero algo en mi interior se removió, como si ya hubiera escuchado esas palabras en algún lugar muy, muy lejano. ¿Qué estás diciendo? Que tal vez tú no viniste a matarme. Tal vez viniste a recordarme quién soy. El viento cesó, y por un momento, el mundo entero pareció contener la respiración. Quise odiarlo. Quise gritarle que no me conocía, que no tenía derecho a ver más de mí de lo que yo misma entendía. Pero cuando lo miré a los ojos, supe que lo que sentía era real y aterrador. Esa noche, soñé con fuego, pero no era una pesadilla. Era un recuerdo. Un bosque ardiendo, gritos, lobos corriendo en todas direcciones, y una figura, yo. Pero no era yo. Tenía mi rostro, mis manos, mis ojos, pero hablaba otro idioma, y su voz estaba cargada de rabia. «¡Detente, por favor!», gritaba entre las llamas. «Él no es como los demás». Desperté con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera salir corriendo. Estaba sudando, aunque la habitación estaba helada. Me levanté, aún temblando, y caminé hacia la sala. Allí estaba él, como si supiera que yo iba a aparecer, como si no hubiera dormido. «La recuerdas, ¿verdad?», dijo sin rodeos. «Soñé con fuego, y contigo». Él asintió. No parecía sorprendido, parecía aliviado, y por primera vez me vi reflejada en sus ojos no como una amenaza, sino como una respuesta. Ella intentó protegerme. Fue la única. Los suyos la condenaron por eso. Me senté, sin entender por qué sentía un nudo en la garganta. Yo no conocía a esa mujer, pero algo en mí dolía como si sí. ¿Qué le pasó? Desapareció. Nadie la volvió a ver. Y yo dejé de pelear, no por cobardía, por duelo. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Quise hablar, pero él se adelantó. Cuando entraste por esa puerta, fue como si el tiempo se doblara, como si una parte de ella hubiera regresado para preguntarme si aún era digno de ser salvado. Yo no sabía si él creía en el destino, pero en ese momento yo sí, porque no era normal lo que sentía, no era lógico, era más profundo que el miedo, más fuerte que la duda. ¿Y tú qué crees? ¿Soy ella? No, eres tú, pero hay algo de ella en ti, y eso me basta. Sentí que mi corazón se partía en dos direcciones, una que me decía que debía cumplir con mi misión, y otra que gritaba que ya nada era como antes. Y en medio de todo, la pregunta que me atormentaba, ¿y si él no era el monstruo? ¿Y si el monstruo era yo? Pasamos días, sin que nadie hablara de lo obvio. Compartíamos el mismo techo, el mismo silencio, y hasta el mismo dolor, aunque ninguno de los dos se atrevía a llamarlo por su nombre. Yo observaba cada movimiento suyo con ojos de cazadora, pero mi instinto ya no quería matarlo. Quería entenderlo. Y eso me asustaba más que cualquier transformación. Una tarde, mientras él cortaba leña afuera, noté algo bajo las tablas del piso del pasillo. Una irregularidad, una ranura apenas visible. Me arrodillé, y al presionar, se levantó una tapa oculta. Dentro había un cuaderno, antiguo, cubierto de polvo y de olor a humo viejo. Lo abrí, y lo primero que vi fue su nombre, escrito con la misma caligrafía que yo había visto en mis propios entrenamientos.
en los archivos secretos del Consejo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la firma al pie de cada página. No era su firma, era mía, o al menos se parecía a la mía, idéntica, solo que con otro nombre. ¿Qué haces? Su voz me sobresaltó, pero no me detuve. ¿Por qué tengo un cuaderno aquí si nunca estuve en esta casa antes? Él tragó saliva. No me respondió de inmediato. Porque estuviste, en otra vida. Lo miré sin parpadear, no como una enamorada, como una mujer al borde del abismo. Eso es imposible. ¿Crees en la reencarnación, en el destino, en qué? Creo en lo que vi, y creo en lo que sentí cuando te miré por primera vez. Y tú también lo estás sintiendo. El cuaderno temblaba en mis manos. Había páginas enteras con planes, mapas, decisiones tomadas en secreto, por alguien con mi rostro y mi letra, pero con otra misión. ¿Ella también vino a matarte? Sí, pero cambió de idea, como tú. La ira subió por mi garganta. No contra él, sino contra mí misma, contra esta historia que me estaba arrastrando sin permiso. ¿Y qué pasó cuando cambió de idea? La desaparecieron. Mi sangre se heló. El consejo asintió. Ella se convirtió en una amenaza, porque ya no obedecía. Guardé el cuaderno bajo mi ropa. Si esa historia era cierta, no solo estaba atrapada emocionalmente, estaba en peligro real. Pero entonces, la tensión se quebró por un sonido que no esperaba oír tan pronto. Pasos. Varios. Desde el bosque. ¿Esperas a alguien? Pregunté. Él no respondió. Corrió hacia la puerta y la cerró de golpe. Sus ojos cambiaron. Ya no era el hombre resignado. Era el alfa, el que lucharía si era necesario. Vinieron por ti, no por mí. Y por primera vez, sentí miedo de los que me habían enviado. Oí los pasos rodeando la cabaña. Rápidos, siniestramente sincronizados. Eran 4, quizás 5. Y no eran lobos. Eran como yo. Entrenados. Humanos. Cazadores. No abras la puerta, susurró él, con la mandíbula tensa. Ellos no vienen a hablar. Yo me alejé de la ventana. El cuaderno aún estaba oculto bajo mi ropa, pero ahora parecía una carga de dinamita. Un golpe seco retumbó contra la puerta. Sabemos que estás ahí. Abre. Ahora. Reconocí esa voz. Caleb, uno de los mejores del consejo. Mi superior directo. El que me entrenó desde niña. El que me envió. Para cumplir o morir. No digas nada, me advirtió el alfa. Si respondes, te marcan. Pero era tarde. Estoy bien, grité. Necesito más tiempo. Un segundo de silencio. Y luego, la frase que no olvidaré nunca. No es una misión, es una limpieza. Si no estás fuera en 5 minutos, tú también desapareces. Mi cuerpo se heló. Él me miró. No con miedo, con algo peor. Aceptación. Te dije que no ibas a tener elección. No voy a dejar. ¡Que te maten!, respondí sin pensar. No te preocupes por mí. Sal, dales lo que quieren. Mátame si es necesario. Pero no dejes que te marquen. Mi mente gritaba órdenes. Corre, escapa, sobrevive. Pero mi corazón gritaba otra cosa. Quédate. No quiero que mueras. Él se acercó. Su mano tocó mi rostro como si fuera la última vez. Entonces haz lo que ella no pudo. Elige. La puerta volvió a sacudirse. Esta vez con furia. 5 minutos. Eran todo. Lo que tenía para decidir si obedecía a los que me habían creado o a la que yo estaba a punto de convertirme. Quedaban 3 minutos. El sonido de sus botas en la nieve se hacía más fuerte, como si cada paso retumbara dentro de mi pecho. No era solo el ruido de quienes venían a ejecutar una orden. Era el eco de todo lo que me habían enseñado a obedecer. Él se quedó inmóvil junto a la chimenea, sin intentar huir, sin transformarse, sin esconderse. Parecía resignado a que la historia se repitiera, a morir por algo que ya había sobrevivido una vez. Tienes que decidir, dijo él, bajando la voz. No por mí, por ti, por lo que vas a hacer después de esto. Yo estaba temblando. No de miedo, de ira, porque por primera vez me sentía traicionada. No por él, sino por quienes se suponía que eran los buenos. Recordé cada palabra de Caleb, cada entrenamiento, cada golpe por mi bien. Cada vez que me dijeron que no sentía lo suficiente para fallar, y ahora lo entendía. Me habían creado para obedecer, no para pensar, no para sentir. Me acerqué a la puerta, con el cuaderno en una mano y la daga en la otra. «Estoy saliendo», grité. Al otro lado, el silencio fue inmediato. Los pasos se detuvieron. Sabían que lo había elegido a ellos, o eso creían. Abrí la puerta con fuerza. Allí estaban, 5 hombres, ropa negra, armas ocultas, rostros sin alma. Caleb al frente. «¿Dónde está?», preguntó sin saludar. «Adentro», respondí. «Solo, como querían». Él dio un paso hacia mí, pero levanté la daga. «No vas a entrar armado». Él sonrió, como si aún creyera tener el control. «Sabes cómo funciona esto. Si no haces lo que viniste a hacer, otra lo hará».
No eres la única pieza del tablero. No soy una pieza, respondí. Y antes de que pudiera decir otra palabra, lancé el cuaderno a sus pies. ¿Te suena familiar? Caleb lo miró, y su rostro cambió. Por primera vez se quebró la máscara. Sabía lo que era, sabía lo que significaba. ¿Dónde lo conseguiste? Estaba escondido en su casa, en mi letra, firmado por mi nombre, pero con otra historia. Los demás miraban sin comprender. Caleb, en cambio, retrocedió un paso. No por miedo a mí, sino al archivo que yo acababa de poner frente a todos. Tú sabías que esto era una repetición. Le dije. Tú sabías que ya lo habíamos vivido, y no querías que lo recordáramos. Él no respondió, porque no podía. ¿Cuántas veces nos reescribieron, Caleb? ¿Cuántas veces me borraron para que cumpliera sin preguntar? El alfa apareció detrás de mí. No rugió, no mostró los dientes, solo caminó hasta quedar a mi lado. Esta vez no se repite, dije, y por primera vez lo tomé de la mano. Los cazadores levantaron sus armas, pero yo ya había elegido. Si tuvieras que traicionar todo lo que aprendiste para proteger lo que sientes, ¿lo harías? Comenta abajo. Y si quieres saber hasta dónde llega esta historia, suscríbete ahora. El fuego apenas comienza. La tensión se volvió irrespirable. Yo con la daga aún en la mano, Caleb con la mirada fija en el cuaderno como si acabara de ver un fantasma. Detrás de él, los otros hombres esperaban su señal, pero estaban confundidos. No habían sido entrenados para improvisar, mucho menos para cuestionar. Eso es material clasificado, gruñó Caleb, sin mirarme a los ojos. No debiste haberlo tocado. Tú lo escondiste, respondí, con la voz firme, y lo dejaste donde sabías que lo encontraría, porque tú tampoco puedes matarlo, ¿verdad? Su mandíbula se tensó. No lo negó. ¿Cuántas veces intentaste borrarme? Insistí. ¿Cuántas veces me hiciste comenzar de cero solo para que fallara de nuevo? No, fallaste, murmuró. Te enamoraste, como siempre. Su voz fue un disparo silencioso en el pecho. Ahí estaba. La verdad que nunca me dijeron. No fui elegida por ser la mejor. Fui enviada porque ya lo había conocido antes, porque era la única capaz de acercarse a él, y cada vez que elegía salvarlo, me reiniciaban. ¿Qué eres tú entonces? Pregunté con rabia. ¿Un recuerdo? ¿Una repetición? No, respondió el alfa con la mirada encendida. Soy quien no olvidó, y entonces todo pasó rápido. Uno de los hombres detrás de Caleb cargó su arma. Disparó, no a mí, a él, pero no fue suficiente. En un parpadeo, el alfa se transformó, no como un monstruo descontrolado, como un dios furioso. Su cuerpo creció, la piel se desgarró para dar paso al lobo gigantesco de ojos ardientes. Saltó sobre el tirador antes de que pudiera reaccionar. Un grito ahogado, luego silencio. Los demás se dispersaron, disparando a ciegas, pero ya era tarde. El bosque entero rugía con él. Yo corrí hacia el cuaderno, lo guardé de nuevo, y me lancé al suelo mientras el caos estallaba alrededor. Caleb me miró desde la distancia, retrocediendo poco a poco. No intentó luchar, no gritó, solo me observó con una mezcla de odio y resignación. No va a terminar aquí, dijo, antes de desaparecer entre los árboles. Cuando el alfa volvió a su forma humana, estaba cubierto de sangre. Su respiración era agitada, pero sus ojos me buscaron de inmediato, no con miedo, con algo mucho más feroz, necesidad. Me acerqué, puse mis manos en su rostro. Estaba herido, pero no gravemente. Esto ya no es una misión, le dije. Nunca lo fue. Nos quedamos ahí, en medio del bosque, rodeados de huellas, de cuerpos, de decisiones que ya no podíamos deshacer. Yo había elegido. Y ahora, el consejo vendría por mí, pero esta vez no. Correría. Pasaron horas desde que el bosque se tragó a los hombres del consejo. La nieve cubría lentamente los rastros de sangre, como si la tierra quisiera ocultar la violencia antes de que el amanecer la encontrara. Dentro de la cabaña, el silencio pesaba como plomo. Yo hervía agua en una olla vieja. Mis manos aún temblaban, no por miedo, sino por la certeza brutal de lo que acababa de hacer. Había cruzado una línea que no tenía retorno. Ya no era una enviada, ya no era neutral. Me había vuelto parte de algo que, hasta hacía días, ni siquiera comprendía. Él estaba sentado frente al fuego, envuelto en una manta rota, no por necesidad, sino por pudor. Las heridas de la transformación aún ardían bajo su piel, pero se negaba a mostrarse débil, incluso ahora. ¿Ellos vendrán de nuevo? Pregunté sin girarme. No tan pronto. Perdieron más que hombres esta noche. Perdieron el control sobre ti. Me di vuelta. ¿Siempre supiste quién era yo? Desde que olí tu sangre. ¿Y por qué no dijiste nada antes? Se quedó callado un segundo. Luego levantó la mirada. Tenía los ojos inyectados, pero firmes, porque quería darte la oportunidad de elegir con libertad. Nadie te ha dado eso antes. Me senté frente a él. El calor de la chimenea ya no bastaba para derretir lo que sentía en el pecho. Vi más cosas en ese cuaderno, murmuré. No, solo nombres. Vi planes, mapas,
Experimentos. Él asintió, como si no le sorprendiera. Ustedes no solo cazaban, estaban intentando mezclar linajes, crear híbridos. Tragué saliva. Había partes de mí que ya no reconocía, recuerdos que volvían de golpe, como escenas de otra vida, besos robados bajo la lluvia, gritos desde una celda, un juramento hecho frente al fuego. Si me olvidas, te encontraré de nuevo. ¿Yo era parte de eso? Pregunté, casi en un susurro. Fuiste la primera, la más estable, la más fuerte. Pero ellos no esperaban que tu lado humano se enamorara. Apoyé el rostro entre las manos, no por debilidad, sino porque ya no sabía quién era. ¿Y qué soy ahora? La única capaz de detener lo que viene. Lo miré, no con amor, con necesidad, porque esa frase llevaba algo detrás, una advertencia, una guerra. ¿Qué viene? Se levantó con esfuerzo y fue hasta una trampa de madera en el piso. La abrió. Debajo, no había víveres ni armas. Había carpetas, cientos, fotografías, planos, dossiers con nombres tachados, rostros como el mío, como el suyo, y una palabra repetida en cada hoja. Reinicio. Hay más como tú, dormidos, ocultos, despertando. ¿Despertando para qué? Para tomar su lugar en la nueva jerarquía. El Consejo no quiere controlarnos, quiere reemplazarnos. Sentí un vértigo en el estómago, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Todos esos años creyendo que era parte de un escudo, cuando en realidad era una semilla, un experimento, una réplica. ¿Y tú? ¿Qué papel tienes en todo esto? Yo era el error que no pudieron borrar, el alfa no domesticado, el que eligió no matar cuando todos a su alrededor lo hicieron. Me acerqué lentamente, lo toqué, y algo dentro de mí, algo ancestral, inexplicable, despertó. No era solo atracción. Era una conexión que rompía el tiempo. ¿Qué quieres que haga ahora? Lo que ya comenzaste a hacer, pero esta vez, sin olvidar quién eres. Fuera, el viento volvía a soplar, y en mi pecho, algo nuevo comenzó a latir. No miedo, no furia, poder. Durante días no salimos de la cabaña, no por miedo, sino porque sabíamos que cada minuto que pasaba sin ser rastreados era un regalo, una tregua silenciosa entre la vieja versión de mí misma, obediente, programada, y la que empezaba a despertar con fuerza devastadora. Pasaba horas revisando los archivos del sótano. Cada carpeta era una grieta más en la estructura de mentiras que me habían construido. Nombres de mujeres como yo, ciclos de entrenamiento, reinicios de memoria, patrones de conducta que se repetían como si todas fuésemos copias de una misma alma dividida en cuerpos distintos. Y en medio de todo, encontré una hoja que no tenía clasificación, solo una frase escrita a mano, con tinta temblorosa. Cuando ella recuerde todo, nosotros desapareceremos. Se la mostré a él. Sus ojos se endurecieron al leerla. Sabían que no podían controlarte para siempre. ¿Quién escribió esto? Uno de ellos. El único que alguna vez dudó. Lo mataron poco después. Lo miré. Y por primera vez entendí que él no era solo un sobreviviente. Era un testigo. El único que lo había visto todo, desde el principio. ¿Y si no quiero ser lo que ellos hicieron de mí? Pregunté. Entonces sé lo que tú elijas ser, pero elige pronto, porque te están buscando. Esa noche, no pude dormir. El bosque estaba demasiado callado. La calma de la tierra antes de que la tormenta partiera el cielo. Me senté frente al fuego y dejé que las imágenes invadieran mi mente. Fragmentos rotos de otras vidas. Una niña en una celda blanca. Un beso interrumpido. Por disparos. Un grito que no era mío, pero que dolía como si lo fuera. Y entonces lo sentí. No fue dolor, fue fuego. Dentro de mi piel, algo se encendió. Me miré las manos. Estaban temblando. Mi respiración se volvió inestable. Me arrastré hasta la puerta y salí a la nieve. El aire helado me golpeó el rostro, pero no bastó para apagar lo que ya estaba despierto. Él salió detrás de mí. ¿Qué sientes? Preguntó, como si algo me quemara desde mí en tus entonces tan dentro. ¿Te duele? No, pero me asusta. Se acercó lentamente, pero no me tocó. Es tu herencia, no humana, no lobo, algo nuevo, algo que ellos no entendieron y por eso intentaron borrar. Me arrodillé en la nieve, con los ojos cerrados. Sentía los latidos en mis venas como martillos, y entonces lo vi. Una imagen, no en mi mente, frente a mí, como una proyección de fuego y luz. Era yo, pero con ojos dorados, piel luminosa, poder emergiendo, como un río indomable desde el pecho. Grité, no de dolor, sino de liberación. Y cuando abrí los ojos, él estaba de rodillas frente a mí, no por miedo, por respeto. Ahora entiendes por qué no podían permitir que recordaras. No soy una soldado, no, eres la clave. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que algo había cambiado para siempre. No volvería a correr. Ahora, ellos serían los que se esconderían. La tormenta llegó antes del amanecer. Primero fue el viento, golpeando las ventanas como un animal salvaje. Luego la nieve, cubriendo la entrada con tanta rapidez que era imposible ver a más de 1 metro.
Pero no fue eso lo que me despertó, fue la voz. No era una voz física, era interna, firme, antigua, como un eco de algo enterrado que ahora reclamaba su lugar. Despierta, no eres una más, eres la memoria de todas. Me senté de golpe, jadeando. Mis manos ardían, no por fiebre, por energía. El alfa dormía cerca de la chimenea, envuelto en la misma manta. Su respiración era tranquila. Aún confiaba en mí, pero yo ya no confiaba en lo que creía ser. Salí al bosque. A pesar del frío, no sentí dolor. Era como si mi piel se hubiera adaptado, como si ya no perteneciera del todo a este mundo. Y ahí, de pie bajo una tormenta silenciosa, lo vi todo. Una visión, nítida. Yo, en otro cuerpo, en otra época, corriendo entre laboratorios, gritando nombres, sujetando a un niño en brazos, el alfa, encerrado, golpeando puertas de acero, una figura detrás del vidrio, Caleb, más joven, sin cicatrices, con la mirada brillante por la ambición. No puedes protegerlos a todos, decía. Entonces moriré intentándolo, respondía mi otra voz. La escena cambió. Ahora yo estaba sola en una camilla, sujetada, gritando, electrodos por todo el cuerpo. Una mujer a mi lado, tenía mis ojos, pero no. Era yo, susurraba entre lágrimas. Lo intentamos, hermana, pero fallamos. Desperté de la visión temblando. El alfa estaba a mi lado. No me preguntó qué vi. Ya sabía. Eras dos, dijo. Gemelas. Solo una sobrevivió. ¿Y cuál soy yo? La que eligió recordar. Volvimos a la cabaña y revisamos los archivos restantes. Entre ellos, una carpeta sellada con rojo. Nunca la había visto. Dentro había documentos de un proyecto llamado Repetición, Genética Avanzada, Serie A00. Mi nombre estaba en la portada, no como sujeto, como diseñadora. Yo los creé. Él asintió. El consejo no te reclutó, te construyó, con tus propios mapas genéticos. Sentí náuseas. Entonces todo fue una mentira. Cada recuerdo, cada decisión. No, solo distorsionaron tu origen. Lo demás fue tuyo, incluyendo lo que sientes ahora. Cerré el archivo con fuerza. No quería leer más. No esa noche. ¿Cuántos más? Hay como yo, 14 activos, 120 en espera, pero ninguno ha despertado como tú. ¿Y si los despierto? Se desatará una guerra, pero también una redención. Lo miré, no como compañera, como comandante. Entonces vamos a despertarlos. Él no sonrió, solo se puso de pie. Sé dónde está el primer núcleo. Y así comenzó el viaje. Un viaje que no era solo por la verdad, era por todas las que vinieron antes, las que callaron, las que borraron, las que murieron sin haber sido escuchadas. Salimos al anochecer. La tormenta había cesado, pero el bosque no volvió a ser el mismo. Cada árbol parecía observarnos, cada sombra, guardar una historia. Él caminaba delante de mí, guiando con la precisión de quien lleva años huyendo y observando. Yo lo seguía, pero ya no como la soldado obediente, ni como la víctima. Lo hacía como alguien que lleva fuego en la sangre y memoria en los huesos. Nuestro destino estaba a 3 días, un antiguo centro de reinicio del Consejo, disfrazado como un monasterio abandonado. Según los documentos, ahí mantenían a los sujetos en estado latente, como cuerpos sin historia, esperando ser reactivados si las líneas activas fallaban. Los mantienen en un ciclo eterno, explicó él, mientras montábamos el refugio nocturno. Cada vez que uno empieza a recordar, lo borran, pero no destruyen el cuerpo, solo reinician. ¿Y si despiertan al mismo tiempo? Pregunté. Él me miró con gravedad. Entonces ya no podrán borrarlos. Dormí poco esa noche. Soñé con voces de mujeres que hablaban mi idioma, pero con acentos diferentes. Todas decían lo mismo. No te detengas, estamos aquí. Desperté con lágrimas en el rostro. A la mañana siguiente, cruzamos el Valle de los Susurros, un lugar que el Consejo había sellado tras una de sus mayores fallas. No sabíamos exactamente qué encontraríamos allí, solo que el suelo había sido marcado por fuego. Las hojas de los árboles eran grises, no crecían flores, y aún así, el lugar latía, como si algo dormido estuviera esperando. ¿Qué pasó aquí?, pregunté en voz baja. Fue la primera revuelta, liderada por una como tú. ¿Ganó? La mataron, pero no la callaron. Nos detuvimos junto a una roca con inscripciones que no reconocía. Él la tocó, con reverencia. Aquí fue donde ella gritó por última vez. Me arrodillé junto a la piedra. No sabía por qué, pero sentía que debía hacerlo. Cerré los ojos, toqué el suelo, y escuché. Un susurro apenas audible. Estás más cerca. Seguimos. Al tercer día, llegamos al perímetro del monasterio. No había muros, ni guardias visibles, pero el peligro estaba ahí. Se sentía en el aire, en las aves que no cantaban, en el viento que no se atrevía a cruzar el umbral. Entramos juntos, dije. No, entras tú. Solo tú puedes hablarles sin activarlos violentamente. ¿Y tú? Cubro la salida. Si algo va mal, los saco. Respiré hondo. Cruzando la puerta,
Todo cambió. El silencio era total. Las paredes olían a humedad, a encierro prolongado. Caminé por los pasillos oscuros hasta una sala redonda, iluminada apenas por una luz amarillenta. En el centro, 13 cápsulas, cada una con un cuerpo femenino, dentro. Todas iguales a mí, y sin embargo, diferentes. Me acerqué a la primera. El rostro me resultó familiar, no por recuerdo, sino por sensación. «¿Quién eres?», susurré, y una voz respondió, desde dentro. «La que fuiste antes». Retrocedí un paso. La mujer abrió los ojos, no con miedo, con determinación. Una alarma comenzó a sonar en la base. Luces rojas, pasos, mecanismos de emergencia. Él entró corriendo. «¿Qué hiciste?». No las desperté. Ellas lo hicieron solas. Las otras 12 comenzaron a moverse dentro de sus cápsulas. Algunas lloraban, otras reían. Una rompió el cristal desde dentro. Y entonces lo comprendí. No era la única. Nunca lo fui. Años esperando activarse. Una a una, salieron de las cápsulas. Algunas con pasos temblorosos, otras como si nunca hubieran estado dormidas. Me observaban, no con extrañeza, sino con un reconocimiento casi sagrado, como si mi rostro confirmara algo que sus almas ya sabían. «¿Tú eres la primera?», preguntó una de ellas, de cabello oscuro y mirada cortante. Asentí, aunque no estaba del todo segura de lo que eso significaba. «Nos hablaste», dijo otra, más joven. «Nos guiaste en los sueños». No era consciente de eso. «No importa. Viniste. Eso basta». Él nos observaba desde la entrada, atento, en guardia. Sabía que cada una de ellas llevaba un poder distinto. Algunas más emocionales, otras más instintivas. Ninguna completamente humana. «¿Recuerdan algo?», pregunté. Silencio. Hasta que una de ellas habló. «Recuerdo un lago, una promesa, un anillo que alguien me puso en la mano y luego me quitó». Otra la interrumpió. «Yo vi fuego, muchos cuerpos, y una voz que me decía, calla o todos morirán». «Yo recuerdo tu rostro», dijo una más, «pero no como ahora, como enemiga, como aliada, como hermana». Me costaba respirar. No estaba sola, pero eso no era suficiente. «Tenemos que salir de aquí», dije, antes de que el consejo reaccione. Él se acercó. Sus ojos recorrían cada una como si estuviera mapeando una fuerza dormida demasiado poderosa para controlar. «Podemos llevarlas al refugio del norte», propuso. «Ahí no hay vigilancia, y podemos entrenarlas». «¿Entrenarnos para qué?», preguntó la más alta del grupo. Su voz era firme, dominante, casi alfa. «Para lo que viene», respondí, «para recuperar lo que nos quitaron». Caminamos durante días, y en el trayecto las escuché. Hablaban poco, pero cuando lo hacían, compartían fragmentos. Canciones que ninguna había aprendido, pero todas conocían. Un idioma extraño que aparecía en sus labios al soñar, dolor físico en las mismas partes del cuerpo, como si compartieran cicatrices, y una imagen repetida entre todas, un símbolo, un círculo partido por una línea, siempre en rojo. Él lo reconoció al instante. «Ese es el sello de destrucción», dijo. Lo marcaban en los sujetos que querían borrar definitivamente. ¿Y por qué lo vimos todas? Porque todas estuvieron cerca de morir. Pero alguien las salvó. Las miradas se cruzaron. Todas terminaron mirándome a mí. «Yo no las salvé», dije. «No entonces». «Tal vez no tú», dijo una de ellas. «Pero alguien con tu cara sí». El refugio del norte. Era una vieja fortaleza enterrada bajo una montaña. Desde allí, durante siglos, las primeras generaciones de cambiaformas habían resistido las limpiezas genéticas. Era el único lugar que aún conservaba memorias sin filtrar. Y dentro de sus muros, encontramos lo impensable: pinturas, relatos, registros orales, todos con rostros que se parecían al mío. A ellas. «Nos llevan creando más tiempo del que sabemos», dije en voz baja. «No fue un experimento», corrigió él. «Fue una profecía que intentaron controlar». Esa noche, nos sentamos alrededor del fuego, las 13 y yo, y por primera vez, hablamos sin miedo. Una confesó que amó a un soldado que la traicionó, otra que había matado a su propia madre en una vida pasada, otra más que escuchaba voces cada vez que tocaba el agua. Todas estaban rotas, todas estaban listas. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó una de las más jóvenes. «Ahora, entrenamos», respondí. «Y luego, tomamos lo que es nuestro». Silencio. Y luego, por primera vez desde que despertaron, sonrieron. 8 días después de nuestra llegada al refugio del norte, ya no éramos 13 desconocidas. Éramos una sola fuerza con múltiples rostros. El entrenamiento comenzó desde el amanecer del primer día. No armas, no combate físico. Lo primero era despertar las memorias residuales que el consejo había suprimido en cada una. Lo que había estado latente en mí durante tanto tiempo, ahora comenzaba a manifestarse en todas. Llevábamos el mismo código genético, pero cada una reaccionaba de forma distinta. Una podía manipular temperaturas con su respiración,
Otra sentía los pensamientos de quien la tocaba. Una tercera alteraba la forma de su cuerpo cuando estaba en peligro. No eran habilidades creadas, eran reminiscencias de versiones anteriores de sí mismas, como si, en 1900, cada reinicio, algo hubiera sobrevivido, y ahora finalmente saliera a la superficie. Una noche, reunidas alrededor del fuego central, la más reservada de todas, una mujer silenciosa, de mirada gélida llamada Kyle, habló por primera vez de su pasado. Yo fui la primera en matar a un alfa. Todas se quedaron en silencio. Incluso él, que estaba de pie a unos metros, en la penumbra, pareció tensarse. No lo hice por odio. Lo hice porque me pidió que lo hiciera, porque estaba enfermo, porque el consejo lo estaba usando para infectar otras líneas. Yo lo amaba. Su voz no se quebró, pero sus manos temblaban. Y cuando lo hice, el consejo me premió. Me llamaron heroína. Me reiniciaron al día siguiente. Nos miró una por una. Y volví a enamorarme de él en otro cuerpo. Y volví a matarlo. 3 veces. El silencio era ahora un cementerio. Nadie sabía qué decir. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora. Quiero recordarlo, sin que nadie me obligue a olvidarlo. A la mañana siguiente, descubrimos algo oculto en las catacumbas del refugio. Un muro completo de piedra tallada, cubierto por siglos de polvo, con símbolos que ninguna de nosotras entendía, pero que reconocíamos. Lo limpiamos con cuidado. Uno de los símbolos, el círculo partido en rojo, estaba en el centro. Pero no solo eso. A su alrededor estaban nuestros rostros, o versiones antiguas, grabadas en piedra, y debajo, una inscripción. Cuando la voz vuelva a unirse, el eco destruirá al creador. No necesitábamos traductores. Era claro, no éramos armas, éramos un eco colectivo, un sistema de defensa que, por diseño o por rebelión, había evolucionado. Esa misma noche, una de las nuestras, Liora, la más joven, desapareció. La buscamos por horas dentro del refugio, hasta que la encontramos de rodillas, al borde del acantilado. No, lloraba. Solo miraba el horizonte con una expresión de profunda traición. Lo vi, dijo. Soñando. Lo vi. ¿A quién? A Caleb. Pero no como cazador, como su padre. Mis piernas casi fallaron. Estás diciendo que era mi padre en otra vida. Me hizo, me rompió, me borró y me rehizo. Él, el alfa, llegó en ese momento, pero no habló. Solo la miró, y algo en su gesto le permitió seguir hablando. Quiero matarlo, dijo Liora, pero tengo miedo de ser como él. Me arrodillé frente a ella. La tomé de las manos. No somos como ellos, porque nosotros recordamos el dolor. Ellos solo temen perder el control. Entonces, ¿vamos por él? Vamos por todas nosotras. Y si él está en el camino, lo enfrentaremos. Volvimos al salón principal. Él ya tenía el mapa extendido sobre la mesa. Había puntos marcados en rojo. Todos los núcleos de reinicio restantes. Ellos saben que ustedes despertaron. Están buscando los otros sitios para cerrarlos antes de que lleguen. Kyle se acercó. Entonces tenemos que dividirnos. Todas giramos hacia ella. No podemos movernos como una sola unidad. Si caemos, caemos todas. Pero si nos separamos, si cada grupo va en una dirección distinta, el consejo no podrá detenernos. Dividirnos es arriesgado, dijo él. No dividirnos es obedecer el miedo, dije yo. El plan tomó forma esa misma noche. 4 grupos, 4 destinos y una sola promesa. No volvemos a olvidar. No dejamos a ninguna atrás. Antes de partir, él me llevó a la torre más alta del refugio. Había algo en sus ojos que no había visto antes. No miedo, no deseo. Era algo más, como respeto. ¿Sabes qué eres ahora, verdad?, preguntó. No soy la primera. Soy la última que van a intentar borrar. Él asintió. Y también eres la que los va a destruir. No respondió más. Solo me tomó la mano. Por primera vez, sin protección, sin miedo a tocar a alguien que podía ser más peligrosa que cualquier arma que conociera. Y esa noche, bajo un cielo negro, sellamos lo que ya sabíamos. La guerra no había comenzado. Solo habíamos recordado que ya estábamos en ella. Nos separamos al amanecer. Kyle partió con 3 de las más letales. Su grupo tenía como destino el Nido Delta, uno de los centros de reinicio más protegidos, donde, según los registros, aún mantenían cuerpos en animación suspendida desde hacía más de 50 años. Ella no se despidió, solo asintió, como quien ha perdido demasiado para creer en despedidas. Liora se dirigió hacia el sur, al Refugio Cero, una base enterrada bajo un sistema montañoso de hielo. Iba acompañada por otras 2 que compartían su ritmo, rápidas, intuitivas, silenciosas. Su mirada había cambiado desde la revelación sobre Caleb. Ya no era solo una hija buscando respuestas, era un grito esperando volverse impacto. Yo lideraría la incursión al Punto Espejo, un antiguo laboratorio cubierto por tierra y olvido, donde no almacenaban cuerpos, sino recuerdos, copias de nuestras mentes anteriores, programas, ciclos de identidad,
todo lo que fuimos antes de ser reiniciadas. Él insistió en venir conmigo. No puedes entrar ahí sola. Ese lugar está vivo. Tú tampoco puedes entrar, lo sabes. Por eso necesito estar cerca. Si algo intenta controlarte desde dentro, yo seré quien te saque. Acordamos mantener comunicación por lazos de sangre, una conexión sellada con un corte ritual que él cerró con una oración en su idioma ancestral. Cuando terminó, me miró en silencio. Sus ojos dorados parecían más tristes esa noche. ¿Qué no me estás diciendo?, le pregunté. Nada que quieras saber antes de entrar. Esa respuesta me hirvió por dentro, pero no discutí. Sabía que oírlo ahora me rompería la concentración, y necesitaba estar completa para enfrentar lo que me esperaba. Dentro del consejo, el caos comenzaba a filtrarse por las grietas del sistema. Caleb fue convocado a una reunión de emergencia con los superiores de la Cámara Roja, la cúpula secreta que había sostenido el experimento de las líneas A durante generaciones. ¿Cuántas despertaron?, preguntó la mujer de cabello plateado, la más antigua del círculo. 13. ¿Y la primera? Ella lidera. Silencio. Miradas cruzadas. Una sombra de pánico cuidadosamente contenida. Tuviste la oportunidad de borrarla, acusó otro. Fallaste porque te involucraste emocionalmente. Ella falló, respondió Caleb. Yo solo alimenté el error. Y ahora, o eliminamos los núcleos antes de que ellas los liberen, o el mundo recordará todo lo que enterramos. Un nuevo plan fue activado. No destruir físicamente, reiniciar en masa. Todos los laboratorios en alerta máxima. Códigos de reinicio cargados, protocolos activados. Pero lo que el Consejo no sabía era que alguien dentro ya había comenzado a sabotear el sistema. Un rostro familiar, una científica olvidada, con una cicatriz en el cuello, y acceso a todas las claves. El laboratorio espejo era un mausoleo. El suelo crujía, como si gimiera. Las paredes latían. Las luces, vivas y nerviosas, parpadeaban alrededor. Él y yo avanzábamos con cautela. Sentíamos algo. No una amenaza física, una presencia. Como si cada rincón de ese lugar aún nos observara. En la sala central había un trono de cables, y frente a él, una cápsula vertical con un cuerpo, idéntico al mío. Soy yo, susurré. No, dijo él. Es la versión que ellos guardaron de ti, la que más temían perder. La cápsula comenzó a vibrar. Activaron el protocolo de reinicio remoto, dijo él. Debes decidir ahora, acceder o destruir. Yo temblaba. La cápsula se abrió, y mi copia abrió los ojos. La imagen frente a mí era imposible de procesar, no solo porque se parecía a mí, era yo. Cada línea del rostro, cada marca en la piel, cada músculo respirando con la misma cadencia. Pero sus ojos eran diferentes, oscuros, sin pasado, sin miedo, sin humanidad. ¿Tú eres mi copia?, pregunté, con la garganta seca. No soy tu copia, tú eres mi consecuencia. Su voz era idéntica a la mía, pero había una dureza que me atravesó como vidrio. Él dio un paso al frente, pero extendí el brazo. No quería distracciones, no ahora. ¿Qué significa eso? La otra yo sonrió, no con burla, con certeza. Yo fui la primera, la original, el molde, la versión que ellos quisieron destruir porque no pudieron controlar. Eso es imposible. He visto registros, documentos. Todo lo que sabes te lo contaron para obedecer. ¿Crees que un consejo que fabrica identidades permitiría que la verdad llegara intacta? Quise gritar que mentía, pero dentro de mí algo latía, con fuerza. No era rabia, era reconocimiento. ¿Entonces qué soy?, susurré. Eres el intento número 41 de borrar lo que fui, pero fracasaron, porque en cada una de ustedes, algo mío sobrevivió. Ella dio un paso fuera de la cápsula. Su cuerpo no temblaba, su mirada no vacilaba. Estaba desnuda, pero no vulnerable. Caminó lentamente hacia mí. Yo retrocedí. El alfa, detrás de mí, ya estaba con el cuerpo tenso, listo para intervenir. No soy tu enemiga, dijo, pero tampoco soy tu aliada si no estás dispuesta a recordar. Ya recordé. Vi el fuego, vi los laboratorios, escuché las voces. No viste nada, solo fragmentos, seleccionados. Ellos te dieron migajas para hacerte creer que eras libre. Yo estaba a punto de responder cuando lo escuché. Una palabra, una sola, susurrada dentro de mi cabeza. Irina. Sentí un golpe detrás de los ojos. Caí de rodillas. Recuerdos se abrieron como grietas bajo mis pies. Yo, otra yo, en una celda blanca, sentada frente a un hombre con bata negra. Caleb, más joven, más humano. Tu nombre real es Irina, pero ya no puedes usarlo. Ahora eres solo A0. ¿Por qué?, preguntaba yo en aquella memoria. Porque si recuerdas quién eres, destruirás todo lo que hemos construido. La visión desapareció. La otra yo, Irina, me extendía la mano. Ahora lo sabes. Tú no fuiste creada. Fuiste fragmentada, dividida, trocito por trocito, para que no pudieras contenerme completa. La toqué. Y en ese instante lo vi todo. El consejo.
siglos atrás, no como organización, sino como culto. Almas obsesionadas con contener una línea de sangre capaz de alterar el tejido de la realidad. Mujeres que no envejecían, que podían recordar otras vidas, que hablaban lenguas muertas como si fueran su lengua materna. Irina, yo, éramos la última de esa línea. Y ellos, desde entonces, habían intentado lo imposible, silenciar lo eterno. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté. Termina lo que empecé. No destruyas el consejo. Libera la memoria. Déjala arder. Entonces me abrazó. Y su cuerpo se deshizo en luz. La energía me atravesó. Sentí que algo dentro de mí se expandía, se multiplicaba, se despertaba. Cuando abrí los ojos, él estaba arrodillado junto a mí. ¿Qué pasó? Ya no somos dos, somos una. Su rostro reflejaba algo entre temor y respeto. ¿Qué eres ahora? Soy Irina, y soy todas, y no voy a obedecer nunca más. Y si la versión más poderosa de ti misma hubiera sido borrada una y otra vez, solo por no obedecer, ¿qué harías cuando finalmente regresara? Escribe tu respuesta abajo. Y si ya no puedes parar de leer, suscríbete, porque lo que viene reescribirá la historia. Tardé días en comprender lo que había sucedido. No dormía, no comía, no necesitaba hacerlo. Desde que Irina se fundió conmigo, sentía el tiempo de otra manera. Las palabras venían a mi boca sin esfuerzo, incluso en lenguas que no había estudiado jamás. Podía leer documentos antiguos sin traducción. Mis sentidos se agudizaron hasta lo insoportable. El viento me hablaba, el fuego susurraba nombres. Él intentaba alcanzarme, pero yo estaba demasiado lejos, no en distancia, en identidad. Una noche, me encontró de pie sobre el acantilado, con la piel ardiendo de energía. «No me hablas desde hace 3 días», dijo. «¿Dónde estás?» No supe cómo explicarlo. Estoy en todas partes, y al mismo tiempo, atrapada. ¿Es ella la que habla ahora? Somos la misma, solo que ahora no tengo que fingir que no lo sé. Se acercó, lento, con miedo. ¿Aún me reconoces? Me giré hacia él. Vi a quien había protegido mi cuerpo cuando yo no podía. Vi al guerrero que se quedó cuando todos huyeron. Pero también vi lo que Irina había visto siglos antes. Un hombre destinado a perderla. Una y otra vez. Sí, te reconozco. Y por eso tengo que advertirte. Advertirme que lo que viene no será una guerra. Será una ruptura del velo. Los recuerdos que vamos a liberar no solo cambiarán nuestro mundo, cambiarán el equilibrio mismo. Hay cosas enterradas que deben despertar, pero también hay cosas que deberían quedarse dormidas. Su expresión cambió. Ya no era solo un alfa. Era alguien con miedo de perder más de lo que podía soportar. ¿Y yo? ¿Dónde estaré cuando eso suceda? A mi lado, si lo eliges, pero no como protector, ni como guía, a mi lado como igual. Él bajó la cabeza. Entonces sí, elijo quedarme. Al otro lado del continente, el consejo se tambaleaba. Los núcleos comenzaron a caer uno por uno. Kael logró entrar al nido Delta, disfrazada de técnico del sistema. En menos de 36 horas, las cámaras fueron vaciadas. 22 mujeres rescatadas, 8 en estado crítico, 4 ya despiertas, con recuerdos incompletos, pero con una rabia perfecta. Liora, en cambio, no encontró cuerpos, encontró tumbas. 86, todas con el símbolo del círculo partido, y una de ellas con su propio nombre. Entró en shock, vomitó, cayó de rodillas, pero luego se levantó, y juró que cada uno de los nombres que firmaron esa sentencia serían leídos en voz alta antes de arder. Yo tenía un último destino, la cámara central, el lugar donde fue escrito el protocolo original, donde mi primera identidad fue quebrada, donde aún quedaba algo que ni siquiera Irina conocía, la llave de voz, una estructura simbólica que, al ser activada, obligaría a todas las líneas durmientes a recordar al mismo tiempo. Un acto de liberación masiva que destruiría la matriz de control del Consejo, pero había un precio, una vida por cada eco liberado. Cuando lo supe, quise detenerlo todo. No puede ser, dije. No podemos liberar a tantas, si eso significa más muertes. Pero entonces escuché una voz, la de una niña, la más joven de las rescatadas por Kael. Morir dormida no es vivir, morir despertando es ser libre. Comprendí entonces que no era nuestra decisión, era de ellas, las que esperaban, las que aún soñaban, y elegimos confiar. La noche de la activación se acercaba. El Consejo cerró fronteras, selló bases, emitió alertas a nivel mundial bajo la excusa de una amenaza genética global. Pero ya era tarde. Las historias estaban saliendo. Alguien dentro filtró los primeros archivos, imágenes de cuerpos repetidos, registros de reinicios masivos, pruebas de que durante más de 100 años, el Consejo había estado fabricando mujeres para mantener el equilibrio de un sistema que ya no funcionaba. Y el mundo comenzó a despertar. La noche que encendimos la llave de voz, el cielo cambió de color. No fue un efecto visual,
Fue algo más profundo, como si el mundo, por primera vez en siglos, se permitiera temblar, como si la memoria que habíamos contenido por generaciones estuviera buscando una salida y la hubiera encontrado. La cámara central estaba enterrada en una montaña olvidada al norte. Nadie del consejo la pisaba desde hacía décadas. Demasiado peligrosa, demasiado simbólica. Pero nosotras llegamos primero, 39 ahora, mujeres que alguna vez creyeron ser únicas, que despertaron con dolores sin nombre, con habilidades que les enseñaron a ocultar, con vacíos que el sistema llamó errores, cuando eran rastros de otra vida. Yo, Irina, me paré en el centro del círculo de piedra. La llave de voz no era una máquina. Era una estructura hecha de hueso, fuego y canto. Una espiral tallada con símbolos que solo nosotras podíamos leer, porque eran nuestros nombres. Todos nuestros nombres. Verdaderos. Para activarla, no bastaba con tocarla. Había que contar la verdad. Una a una, nos acercamos, y dijimos aquello que habíamos callado durante siglos. Yo fui condenada por sentir. Yo olvidé a mi hija, porque me obligaron. Yo maté a otra de nosotras, creyendo que era una enemiga. Yo fingí no recordar, para no ser destruida. Cada confesión encendía una parte del círculo, y cuando fue mi turno, hablé no como una líder, sino como todas. Yo soy Irina, y también soy las que fallaron, las que obedecieron, las que escaparon, las que se rebelaron, las que murieron con un nombre falso. Hoy las reúno. Cuando el último eco se pronunció, la montaña vibró, y entonces sucedió. El sonido no fue externo, fue interno, una voz multiplicada en millones de cabezas. Las dormidas comenzaron a despertar, en hospitales, en instalaciones subterráneas, en hogares donde vivían sin saber quiénes eran. Y con cada despertar, una memoria se encendía, un nombre real, un rostro olvidado, un recuerdo prohibido, y junto a eso, una pregunta. ¿Dónde estoy? El consejo colapsó en 48 horas. Las comunicaciones fallaron. Los protocolos de emergencia fueron saboteados desde dentro. Miembros comenzaron a desertar, dejando atrás documentos que ahora salían a la luz. El mundo veía, por fin, lo que habíamos sido, creadas, multiplicadas, manipuladas. Una presentadora de noticias interrumpió la transmisión para leer su verdadero nombre en vivo. Un juez federal confesó haber autorizado reinicios masivos a cambio de favores genéticos. Una actriz famosa reveló que había tenido 3 vidas anteriores y que sus tatuajes eran marcas de cada una. El caos no fue inmediato, fue claridad y luego furia, pero no todo fue liberación. Liora desapareció en el segundo día. Kael fue herida en 1900, una emboscada durante la evacuación de una base. Y yo comencé a soñar con fuego otra vez, pero esta vez no era el pasado, era el futuro. Él se acercó la noche del tercer día. Su rostro estaba cubierto de polvo. Había peleado para proteger a las que aún no despertaban del todo. Tenía cicatrices nuevas, pero sus ojos seguían fijos en mí. ¿Qué viste?, me preguntó. El final. Y no sé si ganamos. ¿Quieres detenerte? No puedo, ni quiero. Entonces quédate con esto, dijo, y me entregó un anillo. El mismo de mis visiones, de otra vida, de cuando todo empezó. Lo guardé, por si alguna vez recordabas que me pertenecías. No te pertenezco. No, pero yo sí te pertenezco a ti. No hubo beso. Solo un silencio sagrado, la antesala de lo que vendría. El cuarto día después de la activación de la llave de voz, el mundo dejó de parecerse a sí mismo. Los medios colapsaron intentando narrar lo que no comprendían. Gobiernos comenzaron a emitir comunicados ambiguos. Se hablaba de un fenómeno de resonancia genética, de un error en la línea evolutiva, de una amenaza bioemocional sin precedentes. Nosotras sabíamos la verdad. No era un fenómeno, no era un error. Éramos una historia silenciada que ahora exigía ser contada en voz alta. Desde los refugios, comenzaron a llegar mensajes, grabaciones de mujeres que despertaban y relataban sus recuerdos sin filtros, partos perdidos, hijos robados, suicidios inducidos por reinicios forzados, traiciones fabricadas para aislarlas emocionalmente. Y lo más perturbador, todas recordaban el mismo símbolo, incluso sin haber sido expuestas conscientemente a él, el círculo rojo partido. Kael regresó 2 días después de su herida, no curada del todo, pero de pie. Se negó a descansar. Reunió a las 13 originales. Nos miró una y habló. Lo que hicimos fue histórico, pero no suficiente. Las despertadas no están seguras. El consejo no está muerto, solo herido. ¿Qué propones?, pregunté. Unificación. Que todas las despertadas vengan aquí, que entiendan quiénes son, que reciban su nombre real de nuestra voz, no de la voz del miedo. Asentí. ¿Y después? Después elegimos, no venganza, dirección. Fue entonces cuando él apareció, el alfa,
cubierto de sangre, seca, con un rostro que no había mostrado antes. «Tenemos un problema», dijo. «¿Qué pasó?» «Caleb desapareció. No está muerto, pero tampoco está huyendo. ¿Qué estás diciendo?» Él bajó la mirada, y por primera vez, sus palabras me estremecieron de verdad. «Está despierto». La sala enmudeció. «¿Cómo que despierto?», preguntó Kael. Algunas de las líneas fallidas no eran fallidas, estaban dormidas, y no solo nosotras fuimos copiadas. Mi corazón golpeó con fuerza. ¿Él también fue replicado? No replicado, infiltrado, desde adentro. Los recuerdos me golpearon como un relámpago. Caleb, joven, Caleb, firme, Caleb diciendo, «Si recuerdas quién eres, destruirás todo lo que hemos construido». Pero, ¿quién era él, realmente? Esa noche soñé con una sala blanca, un trono vacío y una figura de espaldas. Me acerqué, él giró, y era Caleb, pero no con su rostro actual, con el mío. Desperté gritando. El alfa me sujetó, me cubrió con su cuerpo, me repitió que estaba aquí, que nada podía tocarme, pero yo sabía que sí, que algo me había tocado desde adentro, algo que llevaba siglos esperando esta ruptura. «Hay otra versión de mí», dije. «No solo Irina, hay otra. ¿Una copia? No, un reflejo». Él me miró con el rostro endurecido. «Si eso es cierto, entonces no hemos ganado nada». «No», respondí. «Aún no, pero por primera vez, estamos en el lugar correcto para empezar». Desde el corazón del refugio, emitimos un mensaje, no solo a las despertadas, a todas. Una transmisión sin censura, un manifiesto, mi rostro en pantalla, mi nombre real, y una frase. No nacimos para obedecer, nacimos para recordar. Y ahora, vamos a reconstruir lo que intentaron borrar. El día 12, después de la activación de la llave de voz, algo cambió en mí. No fue físico, fue ancestral. Me desperté antes del amanecer, con un nombre en la boca que no recordaba haber aprendido. Solren. Lo repetí una y otra vez, como un mantra, hasta que sentí que me ardía el pecho. Fui hasta el espejo de la cámara norte y levanté mi blusa. Ahí estaba. El símbolo del círculo partido. Se había cerrado. Era una línea continua ahora, como si mi existencia hubiese dejado de estar fracturada. Corrí hacia los archivos de memoria profunda. Documentos, antiguos, prohibidos, escritos en lenguas olvidadas. Y lo encontré. Cuando la voz sea una y la sangre se cierre, el reflejo emergerá no como sombra, sino como intención. No entendí del todo, hasta que sentí su voz otra vez, dentro de mí, pero no como Irina. Era algo más frío, más agudo, más decidido. «Ahora me oyes», dijo. «¿Quién eres?» «La que dejaron afuera cuando te reconstruyeron, la parte que no lloraba, que no temía, que no obedecía ni siquiera por amor. No puedes existir sin mí, no, pero tú tampoco sin mí. Y ahora, te necesito». El alfa me encontró en el círculo de fuego, temblando. «¿Qué pasó?» Ella volvió. «¿Irina?» «No, la otra». Sus ojos cambiaron, no por miedo, por reconocimiento. «Entonces ha comenzado». ¿Qué? El ciclo de espejo. Solo ocurre cuando una voz logra la restauración completa. ¿Qué significa eso? Que ahora hay dos versiones de ti, y una quiere sobrevivir. El consejo había desaparecido, pero no todos sus archivos. Una instalación permanecía activa, la cápsula Umbra, un centro experimental olvidado, donde se almacenaban líneas inestables, prototipos de híbridos, intentos de mezclar nuestra genética con especies no humanas. Lo que allí dormía no debía despertar. Kael reunió a las más antiguas. Yo fui con ellas. La cápsula estaba sellada con fuego antiguo. Lo reconocí al instante. Era mi propia escritura, mis propias marcas. «Tú cerraste esto», dijo Liora, «y ahora tengo que abrirlo». La puerta se desintegró al tocarla. El aire olía a muerte, pero también a origen. Dentro había un solo cuerpo, flotando en una cámara de líquido negro. Era yo, pero, otra vez, no era yo. Era perfecta, bella de una forma imposible. Y cuando abrió los ojos, supe la verdad. No era una copia, era mi reflejo. La parte que fue extraída de mí para que pudiera obedecer. La parte que sentía placer en el poder, que no buscaba liberar, sino reinar. «¿Viniste a matarme?», preguntó con voz de oro. «Vine a terminar lo que ellos empezaron, con una diferencia». «¿Cuál?». «Yo no te voy a silenciar, te voy a escuchar. Y luego, te voy a elegir. A mí, a la verdad». La cápsula se abrió, y por primera vez desde que desperté, tuve miedo, porque la guerra nunca fue contra ellos, fue contra mí. No se parecía a mí, se movía como si el mundo le debiera espacio, no caminaba, flotaba, no hablaba, dictaba, y aún así, era yo. Mi reflejo no tenía dudas, no tenía cicatrices, no necesitaba contención, su cabello caía perfecto, sus ojos jamás titubeaban, y su voz era la que recordaba haber enterrado cuando me dijeron que llorar era debilidad. «Me escondieron dentro de ti durante siglos», dijo, «y tú aceptaste. Viviste partidas, incompletas,
¿Qué sientes ahora que sabes que me necesitas para estar entera? Siento rabia, respondí. ¿Por haber sido manipulada? No, por haberlo permitido. Ella sonrió, una sonrisa sin ternura. Eso es lo más honesto que has dicho. Kael se acercó, tensa. ¿Qué es ella, Irina? La que dejaron afuera, la que sabe destruir sin dudar, la que nunca hubiese aceptado ser obediente para sobrevivir. ¿Es peligrosa? Solo si no la escucho. Mi reflejo caminó hasta quedar frente a mí. Dices que me vas a elegir, susurró. ¿Pero lo harás de verdad? ¿O seguirás queriendo ser la versión de ti que llora y espera permiso? Le sostuve la mirada, y entonces hice algo que nadie esperaba. Me arrodillé frente a ella, no por sumisión, por reconocimiento. Toma tu lugar, dije. ¿Estás segura? Estoy cansada de estar incompleta. Cuando nos unimos, no hubo luz, hubo oscuridad, un pozo profundo que tragué sin gritar. Reviví cada cosa que no quise sentir, los abortos inducidos, las torturas químicas, los gritos apagados en almohadas esterilizadas, las veces que me dijeron tú no eres real, y cuando toqué fondo, la encontré, a la niña que fui antes de la primera reinicialización, con las manos manchadas de tinta, escribiendo su nombre una y otra vez para no olvidarlo. Irina, la abracé, y entonces todo se iluminó. Desperté con Kael a mi lado. Lloraba. Tus ojos son diferentes. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora me da miedo mirarte, pero no quiero dejar de hacerlo. Me levanté, caminé hasta el lago, toqué el agua, vi el rostro de siempre, y detrás de mí, el de ella. Ahora éramos una, no equilibradas, no fusionadas, completas. ¿Y ahora qué? Preguntó Kael. Ahora sí puedo liderar. Desde los refugios, miles comenzaron a marchar hacia la cámara, de piedra. Había comenzado un éxodo silencioso, una llamada que no venía de nosotras, sino de la tierra, una última reunión antes de lo inevitable. El alfa llegó al amanecer, se arrodilló ante mí, no como seguidor, como igual. Vi lo que hiciste, dijo. ¿Tienes miedo? Sí, pero no de ti, de lo que va a pasar si tú caes. Le tomé el rostro. Entonces no voy a caer. Esa noche soñé con fuego, pero no era destrucción, era limpieza. Una voz, clara y multiplicada, repetía una sola palabra: elección. El día 21 después de la activación, el mundo dejó de callar. Ya no éramos rumores. Éramos columnas humanas marchando por campos abiertos, cruzando túneles, apareciendo en avenidas, interrumpiendo cadenas de televisión. No gritábamos, no rompíamos cosas, solo caminábamos, todas con el mismo símbolo en el cuerpo, el círculo que alguna vez estuvo partido, ahora completo. En las paredes de 1900, las ciudades comenzaron a aparecer mensajes escritos con fuego o sangre. No estamos regresando, estamos despertando. La cámara de piedra recibió a más de 10.000 mujeres en 3 días. No había líderes, no había jerarquía, solo un silencio perfecto, la antesala de algo que no podíamos nombrar, pero que sabíamos inevitable. En el centro de la cámara, tallado sobre la roca, apareció un nuevo símbolo, uno que ninguna había visto. Era como un corazón dividido por una espiral, y cuando lo toqué, la memoria me respondió. Una imagen, una sala blanca, una mesa circular, 12 rostros, y uno vacío, el mío. No era una reunión del consejo, era algo más antiguo, el cónclave fundador. Ellos no nos crearon. Nos dividieron, no por ambición, por miedo, porque una vez, hace siglos, una mujer despertó con el poder de sentir lo que otros ocultaban, de alterar las emociones con su voz, de recordar lo que no le pertenecía, de escribir en lenguas que no existían, y decidieron encerrarla, no en una prisión, en nosotras. Volví en mí entre sudores y arcadas. La fundadora, dije. ¿Qué viste? Preguntó Kael. Yo no soy la primera, tampoco la última, soy el contenedor. Ella vive en mí. ¿Y qué quiere? Ser escuchada, por última vez. A la medianoche, me paré frente a la multitud. Miles de ojos me observaban, miles de memorias esperando su voz. Y hablé, pero no con mi voz, con la suya. No busqué venganza, busqué permanencia. Me llamaron bruja, me llamaron virus, me llamaron defecto, me multiplicaron para extinguirme, pero cada parte mía se convirtió en una semilla. Y ahora, florecieron. Un susurro recorrió la cámara como un viento que no necesitaba aire. La tierra tembló, y entonces lo vi. A él, Caleb, no envejecido, no escondido, frente a mí, con el círculo completo en su piel. Tú también, susurré. Yo fui el primer guardián, y me perdí en el papel. Pensé que protegía al mundo, cuando solo te estaba encadenando. Me acerqué. El alfa se tensó. Kael levantó su arma, pero yo los detuve. No quiero matarte. Entonces haz lo que ella no pudo hacer. ¿Qué? Elige vivir, sin venganza. Lo abracé, y en ese acto, lo perdoné. No por él, por mí, por todas. Porque solo así podríamos cerrar el círculo de verdad. No hubo explosión, no hubo fuego. El fin no llegó como lo habíamos imaginado. Llegó como un suspiro colectivo, una respiración contenida por siglos, que por fin se liberaba. Tras el perdón a Caleb, no hubo aplausos, no hubo celebración,
Solo un silencio extraño, sagrado. Un susurro entre miles de mujeres que, de pronto, sentían algo que ninguna había sentido antes. Paz. Las despertadas comenzaron a caminar en direcciones distintas. No por división, por elección. Algunas volvieron a sus ciudades, otras partieron hacia los desiertos. Hubo quienes decidieron vivir en comunidad, y otras desaparecieron entre las montañas. No necesitaban seguir a nadie, solo necesitaban espacio para existir con su nombre real. Kyle me abrazó por última vez sin decir nada. Liora me dejó una carta, con su nueva firma. Liora, hija de mi propia voz. El alfa me llevó al lago donde todo había comenzado. ¿Y ahora qué? ¿Somos?, preguntó. Lo que nadie pudo escribir por nosotras. Me tendí sobre la orilla, vi el cielo sin miedo, y ahí, supe, la fundadora no quería ser adorada, quería ser olvidada como individuo, para que todas pudiéramos ser libres como especie. Volví al lugar donde nació mi primer cuerpo, un laboratorio abandonado, cubierto de musgo y grietas, y escribí mi última palabra en la pared. No me recuerdes, repítete. Años después, me buscaban, en Mina Saint, canciones, en textos, en susurros, pero no me encontraron, porque yo ya no estaba en una sola, estaba en todas. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también despertó. Recuerda tu nombre, y si alguna vez dudas de tu poder, vuelve a este eco, porque lo que viviste no fue una historia, fue una restauración, y tú también formas parte de ella.